Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Jaime Antonio Betancourt Durán, soy ingeniero de sistemas de la Universidad ICESI. Este es el trabajo final o el trabajo central del Diploma de Analítica y Big Data de la Universidad de La Sabana. Trabajo para una compañía que se llama Consorcio CIAP San Ambiente. Estamos involucrados en un proyecto que tiene que ver con la red de alertas tempranas del país, que es lo que vamos a describir. Y el problema que vamos a analizar es un problema que se llama retrasos en las comunicaciones de Inmarsat. La agenda que vamos a trabajar son 8 puntos. El primero es una breve introducción, cuáles han sido los antecedentes del proyecto a la fecha, la justificación del modelo que vamos a plantear, los elementos que componen la formulación del problema de analítica, el mapa de procesos, el código R básico, los resultados gráficos y tabulares y las conclusiones. Bueno, arrancamos. Básicamente, la empresa se ganó en el año 2015 una licitación para instalar, operar y brindar un soporte y mantenimiento a la red de alertas tempranas del país, que va a estar conformada o está actualmente conformada por 457 estaciones hidroclimatológicas con transmisión satelital usando un sistema de comunicación llamado Inmarsat. Sin embargo, el sistema se le ha ido agregando otras estaciones, como son 134 estaciones con transmisión satelital GOES y 16 por GPRS. En esta presentación vamos a presentar exclusivamente los problemas que se encontraron con comunicaciones de Inmarsat. No vamos a trabajar los problemas que se tienen con GOES porque son diferentes, y los de GPRS. Para entender qué es una estación retrasada, en reuniones conjuntas con el cliente se estableció que una estación estaría retrasada cuando su comunicación o el registro de esta en el sistema central llegara después de 10 minutos de pasada la hora en punto. Es decir, si yo espero un dato a las 10 de la noche y el dato me llega a las 10 y 15 minutos, quiere decir que esa estación, ese dato ya llegó retrasado. Otro ejemplo, si espero un dato a las 10 de la noche y el dato me llegó a las 10 y 5, ese dato no es de una estación retrasada. Para ello, entonces, vamos a escribir los antecedentes de lo que ocurrió entre el año 2016 y lo que ocurrió hasta mediados de este año. Primero, ¿qué es la red de alertas temprana de Colombia? La red de alertas temprana de Colombia es básicamente un conjunto de estaciones que tienen unos sensores que recolectan información y la transmiten a un sistema central que permite visualizar la información de esas estaciones y prepara al país para, ante una eventual emergencia climatológica, actuar de manera responsable y evitar pérdidas de vidas humanas principalmente. Bueno, en el año 2016 se arrancó esta ejecución y se estableció que se iba a entregar por hitos. En total fueron 12 hitos. Y en estos hitos se evidenciaron una situación de riesgo. El primero fue el consumo de los datos, ya que estos iban a ser a través de algo que llaman unos transmisores de satelitales, que son los Hughes 9502. Dentro de la licitación había una partecita que el cliente se le olvidó establecer, que era un asterisco que había en la página web, porque ellos decían que si el proveedor garantizaba un 99.9% de efectividad, porque nosotros no lo podíamos garantizar. Entonces tocó explicar que eso corresponde si está dentro de la misma red de Inmarsat y que no era posible asumir una responsabilidad de todo el medio de transmisión en que va a viajar, que eso implica internet hasta el interior de la red local del cliente, porque depende de que se mantenga un óptimo transporte entre las redes, y esta situación no podía ser asumida por nosotros, de acuerdo a una explicación que vamos a brindar en la siguiente diapositiva.
Básicamente tenemos varios eslabones de una cadena. Tenemos una estación, que es lo que tenemos en el lado izquierdo, donde aparece el 9502 con una estación satelital. La estación recolecta a través de sus sensores la información, la almacena en un data logger y cada cierto tiempo a través del transmisor satelital Hughes 9502 lo envía a Inmarsat para que esto sea recibido vía satélite en una de las estaciones terrenas que Inmarsat tenga en el mundo, alrededor de 6 centros de recepción: Holanda, Hawái, en Nueva Zelanda, Estados Unidos, etc. Y de allí, como nosotros no estamos en nada de eso, tenemos que enviarlo vía internet hasta el centro del IDEAM y el IDEAM hasta el servidor. Ese es el proceso. Entonces, como pueden ver, hay 5 medios diferentes que van a afectar. Cuando estamos dentro de Inmarsat, los 2 primeros eslabones es que el proveedor garantiza el 99.9, pero en los 3 últimos eslabones eso era imposible. Entonces, durante el año 2017 se van a presentar dificultades esporádicas en el transporte de datos desde las estaciones al servidor. Se obtienen mejoras, pero no la eliminación de esos retrasos masivos. Se evidencian que hay fallas en algunos eslabones de esa cadena y son imposibles de establecer cuál es el problema real. En el año 2018 se rehabilita una VPN que se había establecido al comienzo del proyecto, pero el IDEAM, por algún problema, se desconfiguró en su sistema y tocó volver a reconfigurarla. Y entonces con eso evidenciamos que había restricciones para el paso de esos datos. Logramos esa mejora, pero de todos modos no reducimos a cero esos incidentes. El riesgo de estos incidentes es que sigue habiendo problemas de retransmisión de datos que ocasionaban que los costos se disparaban. Y eso también empezó a evidenciarse porque encontrábamos que en algunos momentos había degradación del medio. Durante el año 2019, en el transcurrido del cierre de 2018 y 2019, empezamos a tratar de bajar esos retrasos en un 20%. Pero evidenciamos también que cuando había cambios de antena por mantenimientos preventivos o correctivos, esos en 24 horas nos causaban bastante retraso. Es algo inherente, aunque el proveedor dice que falla por 10 minutos, 15 minutos, eso se representa en 24 horas. Porque no se prepara toda la red, eso lo entendemos y es algo que tenemos que asumirlo. Sin embargo, sí podemos evidenciar en esta gráfica que estamos observando que mientras en los años anteriores llegamos a pagar hasta más de $12,000 de facturas, a partir de los controles que empezamos a implementar, como el acceso a la VPN y otros, empezamos a tener ciertos controles que mejoraron y evitaron esos costos. Pero todavía siguen habiendo. Entonces, ¿por qué tenemos que justificar una formulación a través de la analítica? Básicamente es que es una pérdida de dinero. Porque yo tengo que pagarle a mi proveedor, que es Inmarsat, por eso, y yo tengo una bolsa limitada, yo tengo que aprender a controlarla. Debemos encontrar cuál es la causa de esos retrasos, atacar la causa raíz y podemos verificar si es posible eliminarlos, mitigarlos y cuantificarlos por estación, por hora, por día, etc. Ya vi que hay escenarios de riesgos que se pueden considerar que van a generarme una retransmisión y excesos
que me van a incrementar ese costo. También me permitirá identificar qué estaciones puedo, basadas en ciertas características georreferenciadas, puedo activarlas previamente para que el dato me llegue antes y evitar que no me aparezcan como retrasadas. Son parte de los análisis que se hicieron. A comienzos de este año lo hicimos, no teníamos mucho conocimiento en R, entonces usamos básicamente lo que manejábamos, que era tablas dinámicas. Bueno, entonces tenemos unos elementos que había un consumo excesivo, teníamos una bolsa muy limitada de 914 megas. Si son 457 estaciones, solamente cada estación tiene para transmitir 2 megas. Si se me excede, entonces voy a tener ese problema. Entonces, ¿qué me toca? O restringir el uso por kilobyte por día, por megabyte por mes, por estación. Establecer cuál se le podría establecer un medio de comunicación secundario según su ubicación geográfica. Empaquetar o comprimir o modificar fuentes de aplicativos y el comportamiento de TCP/IP. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a analizar esos retrasos, cuantificando realmente el retraso real buscado, mirando tendencias y patrones para tratar de disminuir esos incidentes. Veamos qué podemos controlar, ya sea en la estación, en la red de Inmarsat, en la red del cliente o en la red del internet. Obviamente hay cosas que no podemos controlar, como es la red de internet, la red de Inmarsat, hasta cierto punto, porque el proveedor nos ha dado ciertos beneficios adicionales debido a la importancia del proyecto. ¿Cuáles son las restricciones con las que debemos jugar en este proyecto? Ya lo hemos dicho, tenemos una bolsa limitada por estación de 2 megas para un total de 914 megas. Si hay problemas de entrega de paquetes, me van a causar retransmisiones y eso implica un mayor costo. Voy a depender de un tercero que es Inmarsat, del internet y que requiere obligatoriamente el apoyo del departamento de informática del cliente. Y no contamos ni el cliente ni nosotros con personal para monitorear retrasos particulares debido a la gran cantidad de información que se tiene. Durante la ejecución del trabajo se encuentra que el archivo que se generó para enviar al R contiene más de 8 millones de registros. Ese archivito pesa 2.8 gigas. Y que al parecer, por esa cantidad de datos y de procesos que se tienen que realizar, el RStudio después de 8 horas de proceso bloquea, se cierra sin aviso. Yo lo intenté 2 veces el proceso y el resultado fue el mismo. Por ello decido tomar una muestra menor de 400.000 registros, o sea, un mes de datos que pesan solamente 122 megas para el cálculo y las presentaciones en R. El resto se hizo con lo que tenía histórico de una tabla dinámica de Excel. Entonces, ¿cuándo observamos un retraso masivo? Cuando yo tengo en mi mapa del sistema central puntos azules, esos puntos azules implican que hubo retraso. Pueden haber retrasos por 1 hora o pueden haber retrasos de más de 24 horas. Son los que tenemos que analizar. El proyecto finalizaría contractualmente en mayo de 2022, a menos que con el cliente se determine una fecha diferente. ¿Cuáles son las decisiones posibles que se puedan tomar? Pagar ese consumo excesivo, forzar a que el cliente tenga siempre disponibilidad de recursos TCP/IP, sin embargo ellos también tienen recursos limitados. No es una solución fácil de implementar. Identificar cuáles estaciones deben hacer cambio de configuración para ajustar escenarios de riesgo, qué grupo de estaciones se pueden encender antes, identificar en qué momento los retrasos son ocasionados por cambios de internet de recepción en tierra de la data del satélite. Este año se han presentado 3 caídas por ese motivo.
y lo hemos identificado y nos ha tocado informarle al cliente, no hay de otra. Y el último, identificar cuáles estaciones tienen consumo excesivo y no permitirlo por retransmisión, bloqueándolas por ese mes. Ya, pero aquí tenemos un manejo diferente, porque si esto es una red de alertas tempranas, yo no puedo bloquearla por un mes. Sobre todo si encontré que el comienzo de la semana, o sea, lleva una semana y ya me consumió todos los datos de ese mes. ¿Qué hago? ¿La paro? Recordamos que esto es una red de alertas tempranas, entonces vienen esas preguntas. Entonces, ¿qué otras decisiones? Si esas estaciones superaron el umbral, si puedo aplicar reglas específicas para más bien bloquear por días, cuáles estaciones pueden ser dotadas de un sistema alterno de comunicación que no sea tan costoso, porque las estaciones me permiten comunicaciones bidireccionales, crear con el socio italiano con un costo mayor, obviamente, una actualización al sistema de transmisión, o sea, al software del data logger para que comprima los datos, y en el centro de control para que los descomprima. Optimizar todo el servicio de TCP/IP, pero es una solución muy compleja porque el TCP/IP es un estándar, no lo podemos modificar. Bueno, ¿cuál sería el mapa de procesos de ese modelo planteado? Básicamente son datos que están en una base de datos estructurada que se llama PostgreSQL Server. En su versión 9.4, la base de datos actualmente pesa 55 GB con datos de estos 4 últimos años. Se hizo un corte con la data a este lunes 9 de diciembre y más o menos la restauración de esa backup demoró unas 12 horas, y procesarlos en el R con esa información para generar estos archivos para que los procesara, pues me demoró 2 días porque me cerraba el R y no entendía el por qué, y era por la gran cantidad de información. Entonces eso me generó ese problema. Por eso se tomó la decisión de bajar ese número. Bueno, ¿qué variables? Básicamente, como hay demasiados datos en esa base de datos, lo único que se hizo fue crear una consulta en SQL que me traiga la información de los ID de la estación, el nombre, el sitio, el tipo, la característica del área, el hito, el municipio, el departamento, cuenca, en qué año fue la comunicación, en qué mes, el día, la semana, el tipo, el día, el minuto, la hora, el retraso, los años de consumo, el mes de consumo, día de consumo megas, si la estación se encuentra retrasada o no, y otras variables si se requería. Básicamente, como no me funcionó la de 8 millones, entonces esta es la estructura de la consulta, y otra es la del último 30 días. Ahí están las dos imágenes que tenemos allí. Este fue el resultado de los 8 millones. Ahí están realmente, que fueron 8.595.436 filas de datos. Puede que el sistema funcione si lo monto no sobre un equipo normal, sino bajo un ambiente servidor. Bueno, entonces obviamente la consulta arrojó más de 8 millones de filas y evidenció que después de esos procesos se cuelga y dio un error. Entonces se estableció que iba a usar una muestra de solamente 30 días y para tratar de extrapolarlos a datos reales, y se generaron esos elementos. Bueno, vamos a presentar el código R básico. Bueno, si quiero muestro aquí la estructura de la base de datos muy rapidito.
Aquí está el tamaño completo. $55 gigas. Y las consultas yo las separé en dos vistas por rapidez. Entonces aquí es una. Esta es la de 8 millones de filas. Y la del último mes es idéntica, solamente pues que tiene menos tiempo. Bueno, y vamos al código R. Aquí está, básicamente aquí está todo el código R. Llamo las librerías, cargo los datos. Veamos los datos, el archivo de datos. Este es el archivo que se generó. Datos retrasos y Marsat. 2.8 gigas. Para yo poderlo visualizar me tocó descargar el Log Viewer. Que fue el único, porque el Notepad Plus no es capaz con esa cantidad de registros. Ni Excel creo que llega hasta 1 millón de filas. Entonces, obviamente, ¿cómo lo hice yo en Excel? Realmente vía ODBC y a una tabla dinámica, aunque eso se demora en procesarlo alrededor de 12 horas. Entonces lo carga, yo voy a capturar de nuevo aquí. Me falta aquí un momentico, aquí el código R. Básicamente está lo que se sube, establezco los elementos, hago ciertas gráficas que son fáciles de allí. Bueno, vamos a ver, aquí ya lo subió, son 8 millones. Se tomaron algunos gráficos, obviamente por la cantidad de información, pues algunas gráficas y códigos de R no tienen mucho sentido, sino cuando uno los va a presentar de otra manera. Aquí lo estoy presentando muy rápido, un diagrama boxplot con sus resultados de acuerdo a lo que me arroja R. Y ya algo más bonito, la fuente fue la tabla dinámica en Excel de la consulta original de todos los años. Entonces aquí ya tengo evidencia que con todos los controles que se empezaron a implementar, sí ha habido una tendencia a disminuir esos retrasos. De 22.000 minutos estamos allá a 4.000. Y aquí observamos de nuevo, por tipos de estaciones, evidenciamos de nuevo eso. Aquí de nuevo por las cuencas hidrográficas, por los días de la semana. Obviamente hay muchos más datos. Aquí es la parte que traté de que aprendiera y me mostrara cómo eran los retrasos con una máquina de aprendizaje, y que me mostrara que usara el 70% de los datos para que aprendiera y me dijera realmente si él es capaz de predecir
elementos de retraso. Esta fue la distribución de los retrasos en entrenamiento. O sea, de todo el último mes, los últimos 30 días, hubo más de 50.000 retrasos, pero no más de 200.000 retrasos puntuales. O sea, estamos hablando en horas. Y si lo miramos en porcentajes, realmente en entrenamiento hubo un 18% de retrasos, mientras que en las pruebas ya hubo un 18.79%, logramos disminuirlos. O sea, sí ha habido en el último mes. Por la misma cantidad que había de datos, que no pude subirlos, no se pudo analizar bien todos los 4 años. Pero se puede decir que sí hay una mejoría, una tendencia de mejoría. Los resultados de las variables de entrenamiento y de pruebas. La matriz de confusión. Algo cuando le puse que hiciera el Naive Bayes, fue que ya me empezó a mencionar que tenía que usar unas tendencias de Laplace, unas probabilidades más robustas, porque el sistema, dependiendo de los departamentos o el tipo de comunicación o el nombre de la estación, no era muy eficiente. Y esta es la matriz de confusión. Una sensibilidad del 65.76%. O sea, evidencio que sí hay una tendencia, y esta es ha habido una tendencia de mejoría, que es lo que estoy mirando por el estado de las estaciones, por los hitos. Si consideraron un promedio de 24 horas en cada año, vemos que 2017 tuvimos mucho retraso, 2018 y 2019 ha ido disminuyendo. Y ya esta es la mejora sustancial. Entre 2018 y 2019 tuvimos una mejoría en comunicación del 54% en general. Y desde que comenzó el proyecto, pues una mejoría del 36%. Obviamente esto lo hemos hecho a raíz de que con ayuda del proveedor, la conclusión fue que podíamos controlar eso. Entonces se crearon unas reglas. Aquí está un ejemplo de las reglas, como las establecimos. Aquí fue la última que se creó el 10 de noviembre, para que cada suscripción lo disminuyéramos en 0.12. Hicimos unas pruebas con la ayuda de todas estas personas y empezamos a construir estas reglas para mejorar y controlar el exceso de que no se suspende la tarjeta por el siguiente día y se reasume el siguiente día. Con eso evitamos de que si es una red de alertas temprana, pues ese día ya no transmite más y le consumió ese día, no, al siguiente día sí, y así sucesivamente. Ya si no, pues nos toca mirar otra alternativa. Y nuestro socio italiano ya empezó a hacer las pruebas con el software, una actualización al software para comprimir y descomprimir la data. Ya eso lo hemos implementado en pruebas en 5 estaciones y hasta ahora está operando bien. Y obviamente ya empezamos a ver que sí ha ido mejorando y bajando el valor a pagar comparativamente con lo del año pasado. Bueno, muchísimas gracias.